Hola, bienvenidos a un capítulo más de Humanos, gestionando personas y no recursos. Hoy tengo el gusto de compartir una entrevista con el psicólogo clínico, el doctor Alexis Gamarra. Hoy conversaremos sobre un tema sumamente importante y de relevancia en el mundo actual, la salud mental. Vamos a hablar con Alexis sobre viviendo en estados de alerta, el estrés en el trabajo, cómo manejar las emociones y cómo todos estos conocimientos que él nos puede dar desde su experiencia, tanto a nivel de psicólogo como también en el campo de gestión humana, nos puede ayudar a generar más valor en la organización. Bienvenidos pioneros del cambio y visionarios del mundo laboral. Aquí y ahora comienza la revolución en la gestión de personas. Olvídense de las viejas reglas, descarten los manuales obsoletos. Aquí la innovación y la humanidad van de la mano, para centrarse en lo que realmente importa, las personas. Te damos la bienvenida a Humanos, gestionando personas, no recursos. El futuro comienza ahora. Comencemos. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Para mí es un placer tenerte aquí, no solo por las referencias profesionales que tengo de ti, sino porque cuando estuvimos conversando sobre los temas que podríamos tocar en una entrevista contigo, el tema de hablar sobre la salud mental hoy es sumamente importante, creo yo. Vivimos como sociedad en un permanente estado de agresividad. De una u otra manera, puedes tú percibir en la calle, desde que cuando manejas, subes un servicio público, vas caminando, las personas están con una predisposición un poco compleja. Hay esta suerte de una actitud reactiva a la convivencia. Y esto, como estuvimos conversando antes de empezar la entrevista, me hablabas tú que es la definición del estado de alerta. Sí, eso se ve mucho dentro del tráfico, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un choque entre carros, se bajan dos personas, pero con una agresividad, digamos, fuera de la norma. Pareciera que previamente hay una disposición a la violencia. Y esto evidentemente no solamente pasa en el tráfico, puede pasar en diferentes esferas de la vida de las personas. Entonces, partamos por ahí. Conversemos y cuéntanos tú a qué definimos, cómo definimos este tema de estados de alerta, cómo se generan, cómo se desarrollan y cómo es que este contexto emocional influye en el comportamiento de las personas en sus diferentes ámbitos. Sí, yo creo que lo primero que hay que saber es que son niveles de activación y niveles de atención. Segundo, esto lo tenemos todos los seres humanos y no solo los seres humanos, lo compartimos con todos los animales. No, por ejemplo, Aristóteles decía que el hombre es un animal social. Vale decir que hay una parte totalmente, entre comillas, primitiva, salvaje, que seguimos teniendo, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, seguimos siendo parte o venimos de los homínidos. Entonces, evidentemente, hay una parte muy instintiva, muy primitiva y que pues tiene que ver con, por ejemplo, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro emocional, aspectos tan concretos como el cerebro con relación a la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro que actúa de forma muy instintiva. Hablaste del cerebro reptil, que creo que es, digamos, el funcionamiento básico del individuo para permanecer, para generar la supervivencia, ¿cierto? Entonces, este estado de alerta, como bien lo has comentado tú, ¿cómo se dispara? ¿Cómo es que digamos, la actitud del comportamiento se relaciona? ¿Cómo es que nuestra disposición a la cooperación o al conflicto tiene que ver con el estado de alerta? Dale, para que, digamos, se dispare o uno entre en el estado de alerta, nosotros tenemos que percibir una amenaza. Okay. Ahora, algo que también es vital entender es que este sistema de alerta tiene una función evolutiva. Correcto. Vale decir que gracias a este sistema de alerta nosotros seguimos existiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy nosotros hablamos de la naturaleza, ¿no? Decimos, uy, no, pues desconéctate con la naturaleza, fluye con la naturaleza, ve a la naturaleza. Pero hace 20.000 años la naturaleza no era como ahora. O sea, la naturaleza era mucho más agresiva, era más hostil, claro, naturalmente. Entonces, por ejemplo, si tú salías a esa naturaleza, pues te podía atacar un animal, no sé, pues un insecto te podía picar y te morías, o pues te rozaba una planta venenosa y morías. Correcto. Entonces, evolutivamente necesitábamos una herramienta que nos permita previamente a enfrentar esa situación, percibir la amenaza.
es ahí donde justamente se genera el estado de alerta. Entonces, de alguna manera, ese estado de alerta te ayuda a que tú puedas continuar vivo. Evidentemente, hoy no tenemos este tipo de amenazas, de este tipo de estímulos. O sea, cuando tú sales a la calle no te vas a ver pues con un león, tiranosaurio Rex. No, pues evidentemente, ¿no? Sin embargo, el sistema de alerta está ahí, está vigente, es existente. Es totalmente primitivo porque tenemos otros sistemas, que eso lo hablaremos en otro momento, que también nos pueden servir para afrontar situaciones de conflicto que en psicología le llamamos regulación emocional. El sistema de alerta te ayuda a que tú puedas regularte emocionalmente mediante el sistema de amenaza-protección. Yo percibo una amenaza, entonces yo entro en estado de alerta y hay una serie de modificaciones desde fisiológicas y psicológicas. O sea, fisiológicamente, por ejemplo, sudo más. Fisiológicamente, mi ritmo cardíaco cambia, se modifica. Hay una serie de cambios y psicológicamente estoy más presto a percibir amenazas, ¿no? Correcto. Y esto me ayuda porque, por ejemplo, volviendo a lo que te comentaba de la época primitiva, si yo previamente percibo un animal, entonces, como estoy en estado de alerta, voy a poder reaccionar de una manera. Cuando uno entra en estado de alerta, se activan 3 conductas automáticas: atacar, huir y paralizarme. Vale decir que si yo veo la amenaza, yo entro en modo de ataque y yo puedo enfrentarme a la bestia. Ahora, si percibo... Instinto de supervivencia, netamente. Tal cual. Ok. Si yo percibo que el animal es demasiado grande y sobrepasa mis estrategias de afrontamiento, yo voy a salir corriendo, disparado por esto que decíamos que está relacionado con la amígdala, que es una parte del cerebro totalmente primitiva. De acuerdo. Y en algunos casos existe evidencia de que hay ciertos animales que cuando perciben una amenaza se congelan, se paralizan y se hacen los muertos. Y gracias a ese sistema sobreviven, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que, ¿qué activa el sistema de alerta? Una amenaza. Y cuando ya estoy en estado de alerta, ataco, huyo y me paralizo. Naturalmente, hoy por hoy, no existen estas amenazas, o por lo menos tendríamos que irnos a un safari para que podamos vivir estas experiencias. Pero existen otras situaciones amenazantes y estas pueden estar relacionadas en nuestra vida individual, en nuestra vida de pareja y sin lugar a dudas en el mundo organizacional. Si te voy entendiendo, vamos, digamos, recopilando la información, un poco parafraseando lo que nos has dicho, voy comprendiendo que el estado de alerta está en nuestro ADN. El estado de alerta es algo que todos los seres vivos humanos tenemos y que de una u otra manera lo que busca es preservar la especie. Correcto. Si bien el entorno ha cambiado en el tiempo, hoy otras son las amenazas. Pero, ¿qué sucede con ese estado de alerta? O sea, yo voy entendiendo y la pregunta es, ¿se esperaría que cuando surge la amenaza sale el estado de alerta, pero cuando sientes que la amenaza se disipa, regresas a tu situación natural? Es verdad. Ok, pero ¿qué pasa? Y eso es creo que parte del tema de hoy, cuando tu salud mental se afecta porque, digamos, no regresas a la posición normal, sino que te quedas en ese estado de alerta permanente. ¿Qué comportamientos surgen? ¿Qué, digamos, complicaciones se dan? El riesgo está justamente en lo que tú dices, porque naturalmente volveríamos a un estado de reposo, ¿no? Cuando ya no percibimos la amenaza, ¿no? Tú estás en una calle oscura, no sé, pues en Lima, y sabes que esa calle es peligrosa y estás solo, entras en estado de alerta. Pero cuando llegas a una calle donde hay luz, donde ya hay gente, entras en un estado de relajación, ¿no? ¿De acuerdo? Estado de alerta, sistema nervioso simpático; estado de relajación, sistema nervioso parasimpático, te relaja. Sin embargo, la evidencia clínica demuestra que hay personas que no logran volver a ese estado de relajación. Y cuando no hacen esto, evidentemente uno entra en un estado de hiperalerta. Eso desgasta desde fisiológica y psicológicamente al ser humano. Entonces, mediante ese desgaste comienzan a darse una serie de sintomatologías. ¿Cómo los insumos externos pueden ayudar o dificultar esto? Cuando me estás hablando de esto, yo pienso, si todos los días, lamentablemente cuando tú prendes un noticiero aquí en el Perú, es verdad, si las noticias que supuestamente te deben narrar los hechos que son extraordinarios, ¿sí?, ya empiezan a ser repetitivos y permanentes, y tú los empiezas a asociar como cotidianos, empieza a generarte este miedo a salir a la calle.
¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que tengas pues un mal rato, un robo, un secuestro, digamos, alguna experiencia mala. Esto que estamos considerando como noticias de este tipo afectan y condicionan y pueden disparar y mantener ese estado de alerta activo permanentemente. Sí, sin lugar a dudas. Yo aquí lo que recomendaría es un término medio. O sea, es importante informarnos sin lugar a dudas, pero como sabes, hoy por hoy las noticias no solamente informan, ¿no? O sea, porque si no, no venderían. Correcto. Entonces te dan mayores datos que eso sí te puede poner en un estado de alerta que no sea necesario. El término medio creo que es justo, ¿no? O sea, saber que hay amenazas, por ejemplo, en Lima, pero también entender que esas amenazas con ciertas conductas que podemos tomar pueden ser manejadas o que esas amenazas esencialmente no son tan amenazantes. Porque, por ejemplo, dentro de las técnicas para poder gestionar esto está lo que es el diálogo interno. Okay. Entonces, el diálogo interno es saber negociar contigo mismo. Es decir, ok, esto mi mente, mi cerebro lo percibe como una amenaza, ¿no? Entonces, preguntarme, ¿realmente es tan amenazante? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Alguna vez tenía un paciente que bueno, vino con un TEP, que es un trastorno de estrés postraumático, un trauma esencialmente a los ascensores, porque él había vivido la experiencia de que en un solo, habrán sido unos 2 pisos y el ascensor se soltó, luego se enganchó. Esos 2-3 segundos fue suficiente para que el paciente tenga trauma y estrés postraumático. Entonces, cuando venía a mis sesiones, él se subía por las escaleras y no podía subirse a un ascensor. Y alguna vez intentamos, y cuando él intentó hacer esto, yo vi en su rostro un temor totalmente irracional, porque sabemos, tanto tú y yo, que entrar a un ascensor no es tan amenazante. O sea, puede haber un riesgo, pero no es tan amenazante para nuestro sistema neurológico, ¿verdad? Lo que pasa es que el hecho y la situación que él ha vivido inmediatamente queda asociada en la memoria, en el recuerdo, y cuando tiene que volver a afrontarlo, la resistencia se va dando. Es verdad. Bueno, ahí está asociado el TEP, el trastorno de estrés postraumático, pero sin embargo nos sirve como ejemplo para darnos cuenta que efectivamente no todas las amenazas son las mismas o son percibidas de igual manera. Para nosotros no es amenazante un ascensor, pero para él era altamente amenazante. Para él ese ascensor representaba un león, una bestia salvaje, pero que para nosotros no. Entonces ahí encontramos un dato muy interesante. Realmente las amenazas que nos ponen en estado de alerta son realmente amenazantes. Y eso es algo que se ve dentro de la psicoterapia para poder mejorar la salud mental. Quiero construir desde lo que acabas de decir, y es que si vivimos permanentemente bombardeados con información que todos de una u otra manera procesamos, algunos de manera más simple y otros de manera más compleja, y esto puede desencadenar estados de alerta, que tengas estas conductas defensivas y preventivas, incluso podríamos llamarlas de poca cooperación y conflicto en los individuos. ¿Qué pasa cuando esta persona que está viviendo este estado en su vida personal o en su vida social llega a la organización? ¿Cómo afecta esto la convivencia en la organización? Claro, por ejemplo, como te decía, cuando uno entra en estado de alerta se activan 3 conductas automáticas: ataco, huyo o me paralizo. Correcto. ¿No? Entonces, por ejemplo, hoy atacar es ser agresivo, estar a la defensiva. Atacar también es volverme crítico. Entonces, por ejemplo, yo entro a una organización, paso un proceso de selección donde soy competente. No tengo todas las business skills, las competencias blandas, las duras, o sea, encajo en el perfil. Pero sin embargo, yo, producto no necesariamente de mi vida organizacional, que también puede ser de mi vida organizacional, pero de mi vida en general, estoy en estado de alerta. Entonces, evidentemente, voy a percibir una organización de entrada amenazante. Ante algún cambio, ante alguna directriz, voy a estar a la defensiva. Entonces, muchas veces cuando, digamos, el jefe detecta que hay un colaborador, entre comillas, conflictivo, a veces las respuestas y las soluciones es lo sacamos, ¿no? Lo retiramos, o ese es el problema, ¿no? Sin embargo, es algo que puede ser solucionado porque el estado de alerta, como estábamos hablando, es algo que puede variar. De acuerdo. ¿Por qué se mantiene el estado de alerta en pacientes? Porque hay una serie de ideas y creencias que están dentro de la mente del paciente, ¿no? Pregunto entonces, para poder, digamos, entrar un poco ahora en el campo organizacional.
¿Hay opción de poder prever este estado de alerta en el candidato durante el proceso de selección? ¿Hay alguna herramienta? ¿Hay alguna metodología? ¿O es que esto es impredecible? O sea, esto se da simplemente cuando algo lo gatilla en un comportamiento específico. Bueno, a ver, yo creo que factores con respecto a su vida personal es un poco complejo, ¿no? Porque la organización pues no sabe de dónde viene, ¿no? Ahora, sin embargo, si lo miramos desde un punto de vista organizacional, las referencias suele ser un papel importante para que tú tengas una idea. Buen punto. Porque, por ejemplo, si tú llamas al ex jefe y el ex jefe le dice, oye, mira, es un gran profesional, técnicamente espectacular, sin embargo, no se lleva bien con su equipo. Ok. ¿No? Entonces tú como seleccionador ya tienes una idea. Entonces tú dices, bueno, ok, ¿y qué es lo que pasa? Naturalmente, habrá límites en el mundo organizacional porque es posible que el paciente, su estado de alerta, no sea forzosamente el grupo, sino venga con aspectos más personales. De acuerdo. Pero creo que es una manera que te podrías guiar mediante las referencias de en qué momento se encuentra ese postulante o ese talento, ¿no? Ok, digamos que no hicimos nuestra tarea, digamos que no hicimos un proceso de selección lo suficientemente sólido, no hicimos evaluaciones, no hicimos referencias, ya la persona está. ¿Okay? En un mundo tan cambiante como el actual, donde hay toda esta suerte de tendencia a que el individuo cada vez permanezca menos en su zona de confort, esta suerte de personas con este estado de alerta activado permanentemente y esas conductas son un gran freno para los procesos de cambio en la organización. Sí, es verdad. Es verdad. Sin embargo, hay que mirarlo no desde un enfoque estructural, sino yo más bien diría funcional. Okay. El estado de alerta es porque la persona percibe una amenaza. Vamos a suponer, digamos, dos empresas se van a fusionar. ¿De acuerdo? ¿No? Y a veces en el mundo de las fusiones, digamos, 1000 colaboradores, 1000 colaboradores. Se duplica 1000 más 1000 es 1000. Ok, claro. Entonces, ¿cómo no entrar en un estado de alerta si tu trabajo está en riesgo? Percibes la amenaza, entro en estado de alerta y entonces me resisto al cambio, cambia mi conducta, suelo tener más ansiedad, suelo responder de forma más agresiva. O lo contrario, porque solo estamos hablando de la conducta de ataque. También está la conducta de huida, porque la conducta de huida, recuerda que te decía ataco, huyo, me paralizo, es ya no participo. Antes era el primero en las actividades, hoy ya no, solo hago lo que tengo que hacer. El talento no es consciente de que está en un estado de alerta, pero de la nada las cosas le interesan menos. De la nada comienza a enfermarse, y no solo porque tal vez es consciente de que no quiere ir, pero también puede ser inconsciente esa conducta y vienen los ausentismos, ¿no? Claro. Bueno, todo eso se relaciona al clima. La renuncia silenciosa, los ausentismos, Correcto. Decir, y eso afecta el clima. Correcto. Y esa era mi siguiente pregunta. Permíteme ahí y te dejo el micrófono para terminar de construir. Y es, desde la organización, ¿cómo construimos no solamente la prevención, sino cómo construimos la amortiguación de estos problemas de salud mental? ¿Cómo podemos hacer? Dale, bueno, la primera respuesta es un buen clima organizacional, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, entendiendo el clima no solo como esa encuesta donde tengo que sacar un gran puntaje, ¿no? Sino realmente cómo son las relaciones humanas. Porque, por ejemplo, vamos a imaginar por un factor X, yo, no sé, estoy pasando una situación con mi pareja, no tengo dinero, no sé, he detectado que mi hijo está metido en drogas. Todo eso te pone en estado de alerta. ¿De acuerdo? Y me voy al trabajo. Pero en el trabajo, mi jefe es una persona que comprende lo que vivo, es una persona que me da feedback, es una persona que cuando realmente vive una complicación me escucha, me siento escuchado. Entonces, evidentemente, ese lugar no será un instigador para que ese estado de alerta se siga desarrollando. Por el contrario, y esto pasa, hay gente que dice, yo prefiero estar en el trabajo que estar en mi casa. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque encuentra ahí un espacio donde puede sentirse tranquila, en reposo. Y eso tiene que ver con el clima. Normal. Correcto, y eso tiene que ver. Y también pasa todo lo contrario. Todo bien en mi vida y de la nada comienzo a renegar, de la nada me enfermo, de la nada dejo de hacer lo que sabía hacer por mi vida laboral. Hoy existe este concepto que es el moving. Sí, claro. O sea, por ejemplo, no le caigo bien a mi jefe no es muy competente y comienza a tomar las cosas de forma personal
y entonces mi vida se vuelve un desastre. Para la audiencia que nos está escuchando y posiblemente no entiende el concepto, estaría correcto si yo digo que el bullying es similar al moving, pero en el moving se define como es el contexto laboral. ¿Es así, verdad? Sí, sí, sí. Ok, esa es la definición. Esencialmente, con algunas diferencias, porque el bullying en muchos casos es grupal, el moving a veces solo viene de una persona de autoridad, de poder, ¿no? Okay. Pero pues también puede haber un moving grupal, porque a veces se asocian, en fin. Totalmente. Entonces, dicho esto, lo que tú me acabas de comentar, habiendo entendido que el clima es un gran amortiguador, aquí surge la importancia de los actores que mueven el clima en la organización, ¿ok? Y esto parte por, claro, una responsabilidad del área de gestión humana, una responsabilidad de la alta dirección, pero también una responsabilidad del jefe inmediato o, como algunos llaman, del líder del grupo. Entonces, ¿cómo capacitar a estos tres en estos procesos para no solamente prevenir, sino que si se da, poder atenuar, disminuir y controlar? Buena pregunta, y un poco compleja. A ver, quiero partir de aquí. Por ejemplo, Chavenato, que es un experto en el mundo de recursos humanos, correcto, decía que el 40%, la variable liderazgo, juega un 40% en los resultados. De acuerdo. ¿No? Entonces, el líder es vital, ¿no? Juega un papel. Ahora, yo diría, primero, toda la cultura se difunde a través del líder. El líder necesita también mirar si él en qué estado está. Creo que eso es vital, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si él está vamos a suponer, un estado de alerta, imagínate cómo van a estar sus colaboradores. Completamente. ¿No? En la misma línea, porque es un tema de supervivencia laboral. Correcto, ¿no? Entonces, sí, es el jefe de recursos humanos quien motiva, quien incita a que las buenas prácticas laborales se den. Entonces, creo que es un trabajo en conjunto. De acuerdo. Es un trabajo en conjunto. Pero más que un trabajo en conjunto es algo que no podemos dejar de tratar de ver. No tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones. Entonces, ahora me asocio ahora sí a que si bien me has dicho que clima no es la encuesta, pero sí la encuesta es un generador de información para saber si es que el grupo dice acá hay un problema de liderazgo, el grupo dice acá hay un problema de relación, acá hay un problema de trabajo en equipo. Hay que empezar a analizar que hay factores como este que pueden ser lo que estén gatillando todo este problema, ¿cierto? Es verdad. Y claro, no hay que ver la encuesta de clima como algo amenazante. Totalmente porque de acuerdo. Eso también puede hacer que los mismos líderes entren en estado de alerta. De acuerdo. ¿No? O sea, días antes de la encuesta de clima, de Great Place to Work, pues uno entra en estado de alerta, ¿no? Yo siempre digo ahí que, bueno, algo que tenemos claro es que clima y cultura van juntos, que clima es un trabajo permanente, no solamente un trabajo para encuesta, y que si realmente quieres gestionar clima, tienes que estar dispuesto a enfrentar las cosas buenas y las cosas malas que te está diciendo tu población laboral. O sea, si hay cosas buenas, sigamos potenciándolas, pero si hay oportunidades de mejora, tenemos que hacer algo, y ese hacer algo entra por averiguar no simplemente la gestión del número, sino de averiguar qué viene detrás para ese número como parte del proceso. Claro, y si tú estás en un estado de reposo, eso ayudaría más. ¿Por qué? Porque si tú estás en un estado de alerta, hablando ya desde líder, vamos a imaginar, tú recibes un feedback. El feedback es información valiosa para que tú puedas crecer. Pero si tú estás en estado de alerta, porque esa es la característica del estado de alerta, cuando yo estoy en estado de alerta, percibo más amenazas. Ya. Volvemos al ejemplo que te decía, ¿no? Yo estoy en esa calle oscura, solo, inmediatamente es un radar, donde cualquier movimiento, cualquier persona, yo lo detecto. Entonces, si yo estoy en estado de alerta y recibo un feedback que considero que es amenazante, lo puedo ver más amenazante. Entonces, se me activa conducta de ataque. Le doy duro a los colaboradores. Ah, tú fuiste el que me puso ese puntaje. Te despido, te saco, ataco. Huyo. Recibo el informe como líder, yo no sé, ni lo veo, ni lo leo. ¿Y cómo? A lo mejor esta pregunta es un poco compleja, pero permíteme hacértela, y es, ¿cómo hago en una organización para tratar de mantener a la gente en estado de reposo? Yo sé que es clima, pero
¿Hay alguna metodología, no sé, diálogos apreciativos, mindfulness, conversaciones abiertas, Sí, sí, sí. Apoyo psicológico? De verdad. ¿Qué podríamos hacer? O sea, para la población que nos viene escuchando a través de nuestro canal y que, al igual que yo, estoy seguro que les está interesando muchísimo lo que venimos hablando, es cómo prevenir, cómo manejar esto, qué podríamos implementar. Por ejemplo, hoy en el tema de salud y seguridad en el trabajo se habla mucho de las pausas activas. Okay. Se habla mucho de incluir ciertas actividades que por un instante te desconecten o te vuelvan al estado de reposo, yo diría. Entonces, por ejemplo, ejercicios como mindfulness, meditación, hacer cursos de yoga, tai chi, traerlos a la empresa, a la organización, hacer minutos felices, no sé, que el jefe se invente una actividad X, 5 minutitos, esas cosas ayudan. Son actividades que ayudan. Entonces, escuchen, esto no es moda. A ver, a quienes nos están escuchando y que gestionan personas, esto no es romanticismo, esto es prevención en salud mental. Lo es. Alexis, gracias por haber tenido esta conversación, gracias porque nos hayas ilustrado por un tema que muchas veces sabemos que está, pero no le prestamos la importancia, y creo que es posiblemente porque no entendemos cuál es la consecuencia. Creo que con esta conversación nuestros oyentes claramente han identificado la importancia de cuidar la salud mental en el trabajo, cómo poder de una u otra manera mitigar este estado permanente de alerta y cuáles son algunas de las recomendaciones como las que bien has dado para mantener a la persona en estado de reposo, que nos va a ayudar también a mayor disposición, mayor cooperación, mejor trabajo en equipo, mejor voluntad de convivencia. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? Bueno, gracias por la invitación, gracias Alejandro, gracias por los minutos y bueno, pues finalmente poner hincapié en esto último que tú decías, ¿no? Sobre la salud mental. La pandemia, de alguna forma, nos permitió observar que, oye, la salud mental tiene un peso en la vida, ¿no? Y efectivamente, o sea, la salud física y la salud mental son vitales. Una fiebre 39, 40 grados, es altamente incapacitante. No puedes tener una reunión, no puedes armar un informe, pero lo mismo pasa cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, cuando tienes ataques de ira. También eres totalmente incapacitado. Lo que pasa es que nosotros solemos ahí con pañitos, ¿no? No, se me va a pasar. No, es que por ejemplo, en el tema a veces de perder los papeles, a veces uno dice, no, es que así son los jefes, ¿no? O el mismo jefe dice, no, es que yo soy así, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy interesante, porque a veces eso también puede ser una justificación. Ok, estás en estado de alerta. Qué bueno que tomes conciencia. Comienza a trabajarlo. Pero muy bien, listo. Entonces, soy una persona impulsiva porque puedo estar en estado de alerta. Pero aquí hay una pregunta. Ok, es que así soy con mis colaboradores. Dale. ¿Y eres así con tu jefe? O sea, así como te enojas con tus colaboradores, ¿te enojas con tu jefe? ¿O eres así con tu familia? ¿O eres así en tus otras maneras de interacción? Correcto. Y esta pregunta yo se lo he hecho a muchos gerentes de área. Y la respuesta normalmente es no. ¿Qué le voy a decir eso a mi jefe? ¿Por qué? Porque me vota. Entonces, ¿por qué eres así con tus colaboradores? Es un tema para analizarlo, ¿no? O sea, también hay criterios en los cuales yo puedo decidir. De acuerdo, Alexis. Muchas gracias nuevamente. Y les agradecemos a quienes nos han acompañado el día de hoy y no se pierdan una próxima emisión de Humanos, gestionando personas y no recursos. Gracias. Y este programa llega por auspicio de Facilitadores Asociados. Visítanos en www.facilitadoresasociados.com. Que las palabras compartidas, las historias de transformación y las ideas resuenen en lo más profundo de tu ser. Humanos, gestionando personas, no recursos, no solo es un llamado a la acción, es una invitación a ser parte de un movimiento. Sigamos haciendo de la humanidad nuestra mejor estrategia de negocio. Recuerda que tú eres el cambio. Hasta la próxima.